La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. En verdad, qué placer acompañarlos de nueva cuenta en este viernes ya, al término de la semana, una semana en donde, bueno, pues hemos concluido con los festejos de este aniversario 210 de la independencia de México. Y a propósito de esta situación, este será nuestro tema, lo abordaremos más adelante. Mientras tanto, les doy la bienvenida y les comento que estamos transmitiendo a través de C Televisión, canal 26.1 digital y 126 de Megacable, y también a través de CET Radio. Y nos estamos enlazando con la red estatal de radiodifusoras a todo el interior del estado, como siempre. Un abrazo cariñoso, les mandamos un fuerte saludo. Y también vía Facebook Live en la Secretaría de Educación. La dirección es www.cep.puebla.gov.mx. Dicho lo anterior, quiero saludar también y darle los buenos días a mi compañero Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, intérprete en lenguas de señas mexicanas, que nos estará acompañando en esta mañana. Muchísimas gracias, maestro. Le mando un saludo. Y también quiero recordarles estas líneas de atención que tiene la Secretaría para si hay alguna duda, hay alguna situación que no está del todo clara. Existen dos líneas telefónicas que son el 22 22 29 38 20 y 22 22 29 38 25. El horario de atención es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, si usted tiene alguna duda, padres de familia, docentes, incluso alumnos, están abiertas estas líneas telefónicas para que puedan atenderlo. Y bueno, por otro lado, debido a la pandemia, tenemos un pacto comunitario muy importante de seguir. Hay que lavarse las manos de manera frecuente. En verdad, hay veces que como que nos cuesta trabajo o como que se nos olvida, o los niños, pero si me las acabo de lavar y es que ya me las lavé, y pues hay que lavárnoslas una y otra vez. También hay que desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común. Vamos a mantener nuestra sana distancia a de 1.5 a 2 metros. No nos vamos a tocar la cara y vamos a utilizar el cubreboca al salir de la casa. Utilizarlo de manera correcta, quitárnoslos y colocárnoslos de la parte de los resortes y, por favor, no estarlo tocando y jugando de la parte frontal. Bien, ahora les voy a comentar los horarios para esta educación por televisión que tenemos para ustedes. Vamos a iniciar con los más pequeñitos, los pequeños de la casa, los de preescolar, de 8:30 a 9 de la mañana por el canal 26.1. En cuanto a primaria, el primer grado de 10 a 11:30 en el 26.1. También en primaria, segundo grado de 12:30 a 1:30 por el 26.1. Ahora, en tercer grado, es de 1:30 a 2 de la tarde y de 3 a 4:30 por el 26.1. En tercer y cuarto grado, de 4:30 a 5 de la tarde por el 26.1 y ya para cuarto grado, de 5 a 7 por el 26.1. Vamos ahora con el quinto grado, de 7 a 9 de la noche por el 26.1. El tercer grado de secundaria, de 3 a 6 de la tarde por el 26.2, y en bachillerato, primero, segundo y tercer grado, de 8 a 12 y de 6 a 10 de la noche por el 26.2. Y concluimos con el telebachillerato comunitario de 12 a 2 y de 10 de la noche a 12 por el 26.2. Estos son los horarios que ustedes deben de seguir para tener esta educación por televisión. Bien, y bueno, pues ahora vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana y abordaremos un tema muy interesante, sobre todo darle la actualidad que se requiere para darle vida, para hacerlo vida, qué es lo que sucedió y lo que sucede al día de hoy. Le doy la bienvenida
al maestro José Ojeda Bustamante. Él es titular del Consejo Estatal de Participación Social. Maestro, muy buenos días. Qué gusto, Gaby. También le doy la bienvenida al maestro Rigoberto García Vargas. Él es asesor legislativo de la 60ª Legislatura del Congreso del Estado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días, muy contento de estar aquí. Igualmente, para mí es un gusto poderlo saludar y sobre todo abordar este tema tan interesante. Apenas acaba de transcurrir una fecha de suma importancia para los mexicanos, a 210 años de la independencia, esta esencia de los problemas sociales hace 210 años. ¿Cómo sucedió antes? ¿Cómo es ahora? ¿No? Podemos hacer esta relación en esta evolución, en estos cambios. Hay ahora situaciones que permanecen de antes. Sí, Gaby, primero qué gusto estar estar aquí en este canal de televisión, este ícono de la educación regional de nuestro país, que se está volviendo este ícono educativo. Y precisamente creo que este tema que comentas, a 210 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasaba en ese entonces y qué paralelismos podemos encontrar con el México actual, con nuestro México contemporáneo, que pareciera que la historia está hecha para no repetirse, ¿no? Porque pues, precisamente la historia nos ayuda a sistematizar y a documentar muchos de los hechos que en el pasado fueron catastróficos, ¿no? Pero de repente al hacer esos paralelismos y al encontrar estos hilos conductores, pues nos damos cuenta de que precisamente esos problemas en muchos de los casos siguen vigentes y de repente como sociedad, y si partimos de esta ética como sociedad, pues deberíamos estar ya avanzando, deberíamos ya tener otro tipo de plataforma, otro tipo de piso que no nos hiciera retroceder en el tiempo, ¿no? Y precisamente esto que comentas, es decir, la esencia de los problemas sociales hace 210 años, ¿son distantes del México contemporáneo? Pues pareciera que no. Hemos conquistado una auténtica independencia y soberanía nacional, pues también ahí de repente podemos cuestionar si realmente hemos logrado estas conquistas y que se han hecho tangibles y vigentes a lo largo del tiempo, ¿no? A 200 años de distancia hay similitudes, pues pareciera que muchas, ¿no? La historia debe ser repetitiva y cíclica, esto es lo que decíamos, es decir, no debería de ser la historia repetitiva y cíclica, porque todos estos aprendizajes, y más que estamos precisamente en un programa de educación, de aprendizaje, pues precisamente los aprendizajes deberían de habernos hecho transformar precisamente como sociedad y como contexto, ¿no? Pero maestro, esto se puede tornar controversial, porque si lo decimos simple y llanamente, hace 200 años las cosas al día de hoy siguen vigentes, pues muchas personas podrían sorprenderse, incluso reflexionar, pero si lo tornamos a la mesa, ¿no? Si lo hablamos claro, hay situaciones que han mejorado, pero hay situaciones que no hemos avanzado, que seguimos en ese proceso. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que uno de los temas es que como sociedad difícilmente logramos generar pues aprendizajes que nos permitan sostenerlos en el tiempo. Una de las cosas que suele suceder en nuestro país es que avanzamos 20 pasos con mucho esfuerzo y con muchas ganas y de repente retrocedemos 30, ¿no? ¿Sí? O 10 o 5, y eso es lo que hace precisamente que retrocedamos como sociedad en muchas de las características, es decir, de repente podría verse complejo hablar de esto que pasaba hace 200 años y de repente pudiéramos ver, no, pues ya tenemos internet, ya tenemos más herramientas, claro. Ya tenemos unas redes sociales que nos comunicamos en tiempo real con cualquier parte del mundo, sí. El conocimiento ya es tangible para cualquier persona que se conecte a una computadora y tenga conectividad, pero sin embargo, cuando analizamos eso, deberíamos de haber sostenido los demás elementos que como sociedad tenemos, por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de la marginación, y precisamente son de las cosas que precisamente se vuelven un tanto que como sociedad no hemos sostenido, ¿no? Sí, y creo que esa es la parte donde se vuelve también muy significativo poderlo entender y poderlo ver en el tiempo, ¿no? Y como sociedad y como un esquema contemporáneo, ¿no? Así es. Y bueno,
¿Quiénes fueron estos protagonistas de la independencia? Más allá de conocer la figura, de conocer el nombre, de conocer los hechos que realizaron, que tomamos en las clases de historia, pero ¿qué huella han dejado al día de hoy estos héroes? Pues mire, los héroes que hicieron independencia en este país, pues son a todas luces conocidos, son remembrados y señalados en cada grito que se hace de independencia en las diferentes plazas públicas, pero lo importante también es analizar a aquellos personajes que no tuvieron voz y que también son esos grandes héroes, ese campo fértil, ese caldo de cultivo propicio para que se lograra esta primera transformación en el país, porque si bien con una visión objetiva de la historia, se ha señalado que el grito de Dolores no fue precisamente un llamado a la consolidación de una nueva nación, sino el inicio de una primera transformación que diera como frutos una mejor equidad, una mayor igualdad y una mejor condición para el resto de la sociedad. Hoy valdría la pena analizar cuáles son los actores históricos que están fraguando y que están haciendo propicio en este país el inicio de una cuarta transformación. Claro. Ahora, una transformación requiere de toda una logística, de sacrificios, de cuestiones que a lo mejor en el camino para llegar hacia esa transformación no se tenían contemplados. Creo que sucede lo mismo con la cuestión educativa. Se han tenido que tomar elementos que se tuvieron a la mano, sin embargo ahora la cuestión de la capacitación, el apoyo, el conocer el camino va fortaleciendo. Así es, Gaby, y para hilar esto que comentabas en estos paralelismos, ¿cómo se vivía la sociedad en ese entonces? Hablábamos el tema de la pobreza, hablábamos el tema de la marginación que se había recrudecido en el nuevo continente. Los sistemas de explotación condenaban o siguen condenando, ese es el otro tema, ¿no? Sí. El futuro de las mayorías, ¿no? Las estructuras políticas dominantes y monopolizadoras, es decir, estaban precisamente en este esquema donde no había posibilidad, pues, de el status quo prevalecía, no había posibilidad de sacudir esos elementos. La morbilidad novohispana y su invisibilidad permanente, es decir, no se veía que la gente moría por las pandemias, por las enfermedades, porque al final del día incluso los datos duros arrojaron que gran parte de la población falleció, ¿sí? Y tuvieron que traer precisamente a esta parte de los afroamericanos, pues que se integraron también a nuestra sociedad, precisamente por ese tipo de complicaciones, es decir, era una población invisible, ¿no? Y hablamos precisamente de que si seguimos condenando a este tipo de población vulnerable, ¿no? Y precisamente ese es el paralelismo, ¿no? O sea, es decir, pareciera que no deberíamos de tener tanta pobreza y marginación en nuestro país, ¿sí? Los datos duros arrojan de que más del 40%, otros datos de que más del 50% de la población en nuestro país vive un grado de marginación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que sostenemos de hace 210 años a la fecha, ¿no? Ahora, maestro, también resaltar el tema de género que hoy se tiene tan presente. En ese tiempo, bueno, pues la participación de Josefa Ortiz de Domínguez, haciendo alusión a estos héroes, el papel fundamental de la mujer, también puede tomarse muy en cuenta y tiene actualidad. Sí, y también eso es interesantísimo de analizar, es decir, ¿qué pasaba si en este momento seguimos teniendo muchas complicaciones precisamente para darle estas posibilidades reales en el tema de la equidad, en el tema de género? Pues imaginemos hace 210 años, ¿no? Uh-huh. Y aún así, el tema que se vuelve muy significativo, que se le reconoce en la historia de nuestro país a Josefa Ortiz de Domínguez, a Leona Vicario, también otra de las mujeres muy combativas, guerreras, donde precisamente tuvieron que hacer cosas extraordinarias, ¿no? Incluso se dice
que sin la mujer difícilmente se hubiera sostenido la guerra de independencia, ¿no? Por la labor que hicieron, que fue una labor estratégica, una labor en esencia muy significativa precisamente para esta primera transformación, ¿no? Claro, desde la trinchera de cada una había mujeres estrategas, había mujeres que tenían la oportunidad de rozarse con ciertas clases en donde se estaban formando estas ideas, estos cambios, esta transformación, pero también otras mujeres que mientras los hombres iban a la lucha, pues quedaban al cargo de la familia, también a cargo de las cuestiones de la casa, propias de la casa, es decir, un papel fundamental que no debe nunca olvidarse, maestro. Claro, mire, si bien, retomando el tema de la cuarta transformación, que no es un eslogan político, sino es un conjunto de circunstancias sociales que hacen propicio un cambio social importante, es importante recordar el papel que jugaron las mujeres en la independencia. Su papel fue central en el aspecto financiero, político, en las relaciones que se tejieron para lograr esta primera transformación del país. Y hoy vemos en nuestro país un papel cada vez más protagonista de las mujeres. Vemos que si bien existen situaciones que nos laceran a todas y todos los mexicanos, como los feminicidios, como la creciente ola de las muestras de los fenómenos de la violencia ejercida en contra de la mujer, lo que también es cierto es que hoy vemos una mayor participación de las mujeres en la vida pública. Reflejo de esto es que en la mayoría de los congresos, nosotros hemos hecho estudios al respecto, existen más mujeres que hombres en los puestos de elección popular. Cada vez las listas de representación popular consideran en una mayor medida a las mujeres. Las mujeres al frente de las responsabilidades públicas del país es cada vez mayor. Es decir, existen, por ejemplo, cada vez un mayor número de personas en los gabinetes encabezando dependencias y entidades de la administración pública. Los liderazgos de la sociedad civil igualmente son encabezados por mujeres, y la agenda pública nacional sin duda está orientada fundamentalmente hacia el tema de género. Entonces, parte de esta cuarta transformación tiene que ver con un horizonte de las mujeres. Así es. Sí, ahí me parece interesante como que rescatar hay una frase que se decía precisamente en la independencia de México, y se decía que las mujeres, la mujer era el mayor mal que los que andaban agavillados. Es decir, eran más peligrosas las mujeres que los gavilleros, ¿no? Entonces, un tema por lo que representaba el papel de la mujer de manera muy significativa, y creo que eso lo reconoce la historia, ¿no? Hay mujeres como Altagracia Mercado, Antonia Nava de Catalán, Gertrudis Bocanegra, es decir, mujeres que fueron un ícono y una trascendencia precisamente en la Revolución. Así es. Y bueno, ¿por qué es ahora necesaria una cuarta transformación en la vida pública en México? Haciendo esta reflexión, haciendo estos paralelismos, es necesaria esta cuarta transformación, y sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo ahora, una situación de pandemia, una situación a nivel global que pues nos tomó por sorpresa. La veíamos primero muy lejana en otro continente, hasta que llegó a nuestro lugar, y viviendo en carne propia todo lo que esto desencadena. Sí, es interesantísimo, así como lo mencionas, Gaby, y sobre todo en este sentido de que la pandemia, ¿qué aprendizaje nos deja? Claro. Es decir, la pandemia no podemos pasarla de noche, sino la pandemia la tenemos que pasar de día, en esta lógica de ir incorporando todo lo que como sociedad estamos experimentando. No solo el tema de lo que va a recrudecer con la crisis económica, o que está recrudeciendo la crisis económica en nuestro país y en el mundo, sino entenderla e incorporarla desde el punto de vista como sociedad, de que, por ejemplo, el pacto comunitario, ¿no? Este es un tema que, ¿por qué un pacto comunitario? Pues es precisamente cómo incorporar estos elementos
a partir de este pacto comunitario que comentó el señor gobernador, es cómo incorporar estos elementos en nuestra vida diaria. Esto es un aprendizaje, ¿no?, que difícilmente lo podríamos haber hecho sin esta pandemia. Y va a encadenar pues otros beneficios, es decir, cuando se empieza a medir qué otras enfermedades se van a estar evitando a partir de este pacto comunitario, ¿no? Es decir, cómo estamos más sensibles a lo que está pasando también como sociedad. Es decir, para enfrentar la pandemia no se puede enfrentar desde el punto de vista individual, del punto de vista individualista, sino se tiene que enfrentar desde el punto de vista comunitario, como sociedad. Y ese es otro de los elementos que a mí se vuelve significativo precisamente de estos aprendizajes que nos deja el COVID-19, ¿no? Así es, y bueno, justamente este papel de la educación, ¿cómo caminamos hacia su universalización, tomando en cuenta a los maestros, las computadoras, redes sociales y todas estas plataformas que se han tomado y que se utilizan día a día y que los niños y jóvenes se van familiarizando, así como los padres de familia y docentes? Así es, otro de los temas también se vuelve significativo, que la educación a distancia también es un tema fundamental de que estamos experimentando como sociedad, pero no es sinónimo de Internet, ¿no?, sino también la educación a distancia nos está dando encontrar otros elementos y otros mecanismos precisamente de generar aprendizaje, y aprendizajes más situados, aprendizajes donde para qué es útil los problemas matemáticos en mi contexto, en mi sociedad, en mi casa, en mi familia. ¿Cómo voy a incorporar precisamente lo que veo en clase, lo que veo en mis libros de texto, que de repente se pueden volver fríos, pero cuando los incorporamos precisamente a nuestra vida cotidiana, a estos elementos, estos aprendizajes situados, pues nos dan precisamente la carnita y nos dan precisamente esta sostenibilidad. Y justamente ayer que estábamos hablando con el tema de los libros de texto, a mí me llama la atención y me pongo a pensar en un futuro, cuando ya no estemos aquí, la historia y el tema educativo, cómo retomará esta situación que estamos viviendo al día de hoy. Claro. Me parece importante que esto ya forma parte de la historia, de nuestra historia, y en el tema educativo, que es al final de cuentas el que a nosotros nos compete en este programa, también las transformaciones y los cambios y estos procesos que se han tenido que hacer y que muchos docentes están trabajando en ello, quedarán plasmados seguramente en estos libros. Así es, y con esfuerzos también muy significativos en generar estos cuadernillos didácticos, es decir, que estamos teniendo una educación proactiva o estamos exigiendo una educación proactiva más que reactiva, ¿no? Al principio de la pandemia, pues estamos reaccionando a veces con palos de ciego, ¿no? Ahora, ya que incorporamos a la pandemia como nuestra vida diaria, pues ya estamos siendo más proactivos, y eso precisamente es lo que la educación ahorita está requiriendo y está sosteniendo ahora en los sistemas educativos del mundo, y sobre todo, que aquí lo interesante en el caso de Puebla, ahora tener profesores que den su clase por televisión es algo interesantísimo, ¿no? Es darle a la televisión un sentido diferente a lo que se le estaba dando anteriormente, y creo que esos son también de los aprendizajes que nos está dejando esta pandemia, ¿no? Así es, y bueno, pues tenemos que tener muy claro, es muy importante este papel de la educación como motor, como fuerza, como punto de arranque de esta cuarta transformación. Es muy importante tomar en cuenta a la educación, los caminos hacia dónde va, qué directrices va a ir tomando. Así es, por ejemplo, el caso de hace 210 años, ¿quiénes estaban, qué actores son los que se mueven, ¿no? Y precisamente vimos a un Miguel Hidalgo, pues que era rector de una universidad, ¿sí? De la Universidad de San Nicolás, en Michoacán. Y es decir, ¿qué pasa? Es decir, ¿quiénes son los actores que se deben de mover como sociedad? Pues en un primer momento, pues es la parte educativa. Es decir, ¿qué están pasando con las universidades? ¿Qué está pasando con las universidades como un motor de esta cuarta transformación, de que precisamente puedan enfrentar de mejor forma los retos, las exigencias, los dilemas que esta sociedad poblana exige, ¿no? Es decir, cómo se están poniendo del lado de la historia para transformarla, ¿no? Es decir, este es un tema fundamental, es decir, qué están haciendo para combatir la pobreza, para combatir la marginación, qué están haciendo en este tema de la pandemia para la reactivación económica, ¿no? Y esa es la parte, por eso referíamos a la ética para la vida, es decir, qué está haciendo la educación en un esquema de empoderar
a los ciudadanos, de empoderar a los estudiantes precisamente en una ética para la vida, de no estar desconociendo precisamente a tu compañero, a tu hermano, a tu vecino, sino cómo lo estás incorporando precisamente, ¿no? Retomando también situaciones que vienen en las cartillas éticas, que también es importante retomar. Así es, sí, el tema de las cartillas éticas se vuelven fundamentales, ¿no? Sí, las cartillas éticas como un recurso pedagógico a través del cual los profesores de los sistemas de educación podrán ir abonando al tema de la educación, pues me parece que es un tema fundamental. Me gustaría comentar ¿Sí? acerca del contenido de estas cartillas ¿Sí? en forma general. Ellas plantean algunos asuntos, algunos dilemas éticos a partir de la presentación de biografías, decisiones y circunstancias de actores históricos que son fundamentales para nuestro país. Posteriormente plantean una toma de conciencia moral sobre este tipo de acciones mediante una serie de preguntas. Me parece que esta es una construcción del conocimiento muy importante porque permite llegar a diferentes niveles de eticidad. Por ejemplo, a partir de la toma de conciencia moral, que es una reflexión filosófica y profunda de los sistemas morales, se llega a la ética. El segundo nivel es la eticidad social, es decir, la capacidad que puede tener el alumno de reconocer cuáles son esas conductas en su sociedad, cuáles son reprobables, cuáles son las que se pueden adaptar de mejor manera, claro, a su comunidad. Y finalmente, y la más importante, la construcción de comunidad política. Esto tiene que ver con que nos reconocemos como ciudadanos y nosotros fraguamos el camino hacia el que nos pretendemos perfilar. Mira, hay mucha literatura acerca del papel que jugó la educación, en el desarrollo y la riqueza de ciertas naciones. Por ejemplo, hace poco más de medio siglo, India, Corea del Sur, Irlanda, algunos otros países estaban en iguales o peores condiciones que México. Y pues mucho se ha planteado sobre qué es lo que han hecho diferente estas naciones. Y si bien se ha señalado o identificado que mucho tuvo que ver con el cambio de los sistemas educativos, hay una parte muy importante que se deja a un lado, que es la parte axiológica, es decir, la cuestión de los valores, qué cosas están dispuestas las sociedades a cambiar. Claro. Y hoy tenemos que ser muy francos, muy honestos para reconocer al gran flagelo de la corrupción como una barrera de este crecimiento, este desarrollo, este futuro al cual aspiramos. Reconocer. Claro, y nosotros realmente aspiramos a un futuro prometedor, sano, en la mayor medida y por supuesto con el motor que es la educación, lo será y siempre lo seguirá siendo. Maestro José Ojeda Bustamante, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué gusto. También maestro Rigoberto García Vargas, muy amable por su compañía el día de hoy. Al contrario. Muchas gracias. Gracias también a mi compañero Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, intérprete en lengua de señas mexicanas. Qué tema tan interesante. Sin embargo, nos tenemos que despedir. Esto es de la A a la Z, Puebla en casa. Nos escuchamos el lunes. Que tenga muy buen día. Soy Gaby Huerta. Gracias. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.